Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Este es uno de los foros que estamos organizando en el marco del Foro Universitario del Futuro, que es una iniciativa del programa Argentina Futura. Es parte de un proceso de construcción de ideas para pensar la Argentina hacia futuro, pensar ideas en distintos temas. Definimos para trabajar en principio 19 ejes, pero este es un proceso que se va a ir incrementando y retroalimentando. Parte de este proceso son estos foros para poder discutir algunas ideas. Después se van a producir documentos sobre estos ejes y esperamos el año que viene tener un documento integrado sobre este conjunto de ideas que tenemos para pensar la Argentina de aquí a 10, 20 años. Bueno, esto lo explica igual mucho mejor Alejandro Grimson en el video, así que le voy a dar paso a eso ahora un ratito. A ver si lo tenemos. Futuro entre el programa Argentina Futura de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y el Consejo Interuniversitario Nacional. Estamos realmente entusiasmados porque creemos que es una invitación muy fuerte a todas y a todos quienes producen conocimiento científico, conocimiento académico en las universidades nacionales, a participar y hacer un ejercicio que algunas están más acostumbrados, otros menos, que es a traducir muchas de nuestras investigaciones en propuestas de lineamientos de políticas públicas pensando en una Argentina de largo plazo. No solo propuestas, ni principalmente propuestas para el día de mañana, sino tratando de imaginar una Argentina de acá a 10 años, a 20 años, pensar una construcción sostenible en todas las dimensiones de esa Argentina. Así que para nosotros es muy importante que ustedes puedan participar, que puedan hacer ese trabajo, que implica mucho compromiso, que puedan enviar sus propuestas, participar en las reuniones que hay en cada una de estas universidades, en cada una de nuestras universidades y en términos generales en los 19 ejes que vamos a hacer todos los foros sobre cada uno de los temas en todo el país. Así que, bueno, es esa la invitación. Creemos que eso nos puede nutrir de otros horizontes de futuro, de otros conocimientos para poder ir construyendo colectivamente esos futuros y que el conocimiento universitario entonces va a estar haciendo un aporte fundamental para la construcción de esos horizontes de la Argentina que necesitamos y que queremos. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por enviar sus propuestas, tanto respecto a estos 19 temas como también propuestas sobre otros temas que podamos abordar en el año 2021. Somos 23. Bueno, buenísimo. Ahí mucho más claro que lo que más claro que lo que yo les puedo explicar. Así que, bueno, hoy es el debate va a estar centrado en lo que es Estado de capacidades estatales. Quien coordina este eje es María Esperanza Casulo. Nosotros ya empezamos a discutir cuando publicamos nuestro primer libro sobre el COVID, el contexto del COVID, y ahí ya aparecía el tema de Estado, que es fundamental para pensar, ¿no? A partir de la pandemia también cómo eso nos cambia. Bueno, sin más, le doy la palabra a María Esperanza. Estás muteada, María Esperanza. No. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Te escucho. Aparezco usted. Ahí te escuchamos, no te vemos, pero te escuchamos. Ah, bueno, genial. Me saqué los auriculares.
Avísenme si me pierden. Bueno, gracias a todos y todas por participar. Un lunes a las 10 de la mañana no es fácil. Yo lo sé, en un momento en el cual estamos todos saturados de tareas. Quiero agradecer primero al programa Argentina Futura, de Jefatura de Gabinete de Ministros y del Consejo Interuniversitario Nacional, por permitirme ser la anfitriona o coordinadora de este foro. Quiero agradecer la presencia de todos y todas los que están hoy, el rector de mi universidad, Juan Carlos del Bello, del vicerrector de la sede atlántica de mi universidad, Anselmo Torres. Lo veo ahí también a Roberto Cosul. También agradecer a Martín Astarita, colega politólogo hoy en la Oficina Anticorrupción, y a Juan Negri, también profesor y colega de la UNSAM y de la Universidad Torcuato Di Tella. Explicarles que también se había comprometido a hablar hoy Mariana Chudnovsky, que es una colega y amiga justamente especialista en capacidades estatales, y que me avisó ayer a la noche que hoy tenían una reunión de emergencia donde estaban convocando a todos los profesores del CIDE en México, donde ella está. Ustedes saben que en este momento hay un estado deliberativo en la Academia Mexicana porque el gobierno está haciendo una reforma en donde se retiraron una serie de fideicomisos que financiaban la investigación, así que estaban en estado de asamblea, y Mariana me pidió que la excusáramos, que no iba a poder participar, era justo hasta ahora. Y también Carlos Acuña, que tampoco puede participar, pero muy generosamente me dijo que me iba a hacer llegar una propuesta, digamos, un escrito con algunas ideas sobre este tema. De cualquier manera, lo que yo voy a decir está bastante basado en el libro de capacidades estatales, justamente de Acuña y Chudnovsky, así que... Y por supuesto agradezco especialmente a las personas que hicieron llegar una propuesta mediante el formulario del foro, y que también obviamente les será dada la palabra. La idea, me parece, o la idea que tengo yo por lo menos, es hacer algo bastante informal, que pueda incluir una dosis grande de discusión. No es una mesa de congreso ideas, y en este espíritu yo voy a decir ahora 4 cosas. No preparé ni un PowerPoint, porque justamente me parece que la idea es hacerlo lo menos académico posible, en un cierto sentido. Lo que estamos pensando son propuestas de políticas públicas, no investigaciones sociales, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con metodología, hallazgos, etcétera. Entonces, voy a decir 5 cosas, ¿no? La primera, yo sé que tenemos que pensar escenarios prospectivos, pero obviamente no se puede pensar escenarios prospectivos si no se tiene una idea de dónde estamos en el ahora, ¿no? Y yo soy estoy firmemente convencida el primer punto que yo querría decir es que yo estoy firmemente convencida de que en Argentina se discute de más el sistema político, se discute de más la política y se discute de menos el Estado. O sea, en Argentina, y yo estoy convencida de esto por lo menos desde fines de la década del 90, en Argentina los problemas que tenemos no surgen del sistema político. Obviamente es más complejo, ¿no? Pero el sistema político argentino funciona razonablemente bien. Es decir, hay partidos políticos, los partidos políticos están anclados en actores que surgen de la sociedad civil, las identidades políticas se expresan en el Congreso, la discusión en el Congreso es robusta, ha ganado el peronismo, ha perdido el peronismo. El final, por decirlo así, del ciclo de 12 años del kirchnerismo se dio por elecciones absolutamente rutinarias y válidas, después perdió Cambiemos.
Sin embargo, cuando uno lee la mayoría de los análisis silvestres, por así decirlo, acerca de qué es lo que está fallando, se tienden a concentrar en el sistema político. Yo estoy convencida de que ese no es el problema principal. Yo estoy convencida de que la centralidad es la debilidad o la falta o la poca calidad, como se la quiere definir, de las capacidades estatales por llevar a los distintos actores las decisiones que toma el sistema político. O sea, el tema es el Estado como capacidad de incidencia real en el cotidiano de la vida de las personas, por decirlo así, ¿no? Los temas que nos aquejan, la debilidad de la moneda, son temas claramente de gestión estatal, no son temas que tengan que ver con un problema de régimen, sino que son un tema, tienen que ver con debilidades de la capacidad del Estado de disciplinar y de articular y de direccionar el accionamiento de los actores sociales y políticos en la Argentina. Segundo punto. Sin embargo, en este foro que tenemos que pensar de acá a 20, 30 años, tenemos una ventaja, me parece a mí, que es que en otros foros es más, por decirlo de esta manera, incierto qué va a pasar con esa temática. Nosotros tenemos una certeza, de acá a 20 años, de acá a 30 años, el Estado va a seguir existiendo. Mal, la pregunta es igual que ahora, peor que ahora o mejor que ahora, pero Estado va a seguir existiendo. El Estado argentino es un actor central en la realidad del país, en donde nadie hoy, no hay ningún actor en la Argentina que piense que la Argentina no necesita Estado o que necesita menos Estado. La disputa tiene que ver con qué tipo de Estado se necesita. Pero creo que ya estamos en un momento en el cual todos los actores tienen una relación en donde miran al Estado, en su mayoría, lo insultan, no se sienten contentos con lo que hay, pero Estado va a seguir existiendo. Entonces, y el Estado argentino demostró que tiene, como voy a decir en mi último punto, una gran capacidad de subsistir, de sobrevivir, de seguir realizando ciertas tareas y de seguir, al mismo tiempo dije recién que era débil, es débil pero resiliente, ¿no? Y ambas cosas no son contradictorias entre sí. Finalmente, y en esto repito dos puntos que puse en el capítulo sobre Estado que justamente hice para el libro El futuro después del COVID, ¿no? Lo primero que creo que sí tenemos que hacer es repensar la manera en la cual pensamos el Estado, y creo que hay algunos paradigmas, que después tal vez Anselmo nos habla un poco de estos temas, que yo creo que están un poco agotados, ¿no? Me parece que tenemos, sobre todo estoy pensando en paradigmas como la nueva gestión pública, es decir, la idea de que el Estado se tiene que desarrollar pensando en proyectos, pensando en evaluaciones a corto plazo, desarrollando indicadores de impacto. O sea, yo estudié eso, yo enseño eso en mi materia, pero una cosa muy interesante que nos deja la crisis del COVID es que creo que esta manera de pensar el Estado, que en su momento, en los 90, pensamos que llevaba una gestión más profesionalizada, más eficiente, más dinámica, nos acorta mucho los horizontes temporales, ¿no? Y hay capacidades, lo cual me lleva al siguiente punto, que es decir, hay capacidades instaladas que no se pueden evaluar a un año de finalizado el programa de ejecución, y que es imposible cuantificar la relación costo-beneficio, ¿no? O sea, fíjense, hoy estamos dependiendo en la epidemia del COVID de instituciones como el Hospital Malbrán, que se fundaron en 1916, y que hoy se están usando para hacer cosas como la mapa general del COVID, que en el 1916 ni siquiera se sabía que existían. Es decir, las capacidades estatales son un fin en sí mismo. Las capacidades estatales tienen que ser entendidas como un bien colectivo que hay que proveer, inclusive en ciertos casos desentendiéndose
de su evaluación en términos de resultados e impacto. O sea, los hospitales son un bien en sí mismo, las escuelas son un bien en sí mismo, las rutas son un bien en sí mismo. ¿Cómo se cuantifica lo que es para la Patagonia, donde vivimos nosotros, el valor de una ruta o lo que era el valor del ferrocarril? ¿No? Es imposible cuantificar, digamos. Eso generó el modelo de desarrollo territorial que tenemos nosotros, de lo macro hasta lo micro. Y para pensar esto, y con esto termino para no expandirme más, creo que lo que nos hace falta ahora para pensar el futuro del Estado es recrear una sensación de que el Estado puede hacer cosas grandes. Lo digo así infantilmente, ¿no? De que el Estado puede acometer programas que tienen que ver con manejar la escala y la masividad. Es algo que yo veo que en la pandemia, digamos, ni siquiera podemos pensar en un cierto sentido. Es decir, el Estado argentino va a tener que vacunar en 2 años, si sale la vacuna, a 45 millones de personas. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Y para hacer esto, para pensar y así con un montón de desafíos, con el desafío ambiental, con el desafío de repensar las ciudades. Yo el foro el Foro Argentina Figura sobre ciudades, todos hablaban de la necesidad de generar nuevos modelos de desarrollo territorial, descomprimir el poblamiento centrado en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana. Eso requiere manejo de la tierra, requiere pensar en la energía, requiere pensar el tema del transporte, y eso solo lo puede hacer el Estado. Y es necesario que recuperemos un pensamiento que pensaba al Estado como el único capaz de articular grandes procesos sociales. Y para esto tenemos todas las herramientas. O sea, me parece que acá estamos en un momento en el cual tenemos que ser el puente entre un futuro pensado a 30 años o más y un pasado que también nos quedó a 40 años, ¿no? Yo estuve revisando para este foro el pensamiento cepalino, el pensamiento de Celso Furtado, el pensamiento de Carlos Matus, la escuela de la planificación latinoamericana, que después fue muy criticada y con buenas razones, ¿no? Pero hemos perdido mucho en esa crítica a la planificación centralizada. Me parece que, digamos, porque pasamos justamente de la crítica a la planificación centralizada por su carácter etnocéntrico, que es razonable, a pensar la gestión estatal por proyectos, en lo micro, con un horizonte que no te lleva más de 2 o 3 años, ¿no? Y me parece que tenemos que poder construir una tercera manera de pensar el Estado que nos permita, digamos, bucear en esa tradición que es nuestra, que es latinoamericana, que no se pensó ni en Nueva Zelanda, ni en Alemania, ni en ningún otro lugar, construyendo nuevas maneras de buscar capacidades estatales y nuevas maneras de pensar esto. Tal vez lo que le faltaba a la planificación centralizada, y creo que nosotros tenemos que recuperar y que construir, es un pensamiento de la política pública basada en actores, ¿no? Porque el problema de todo esto que yo estoy diciendo, o digamos, la condición de posibilidad es, por un lado, cuál va a ser el escenario fiscal de acá a 20, 30 años, cuáles nos van a posibilitar construir este nuevo Estado que necesitamos. Y segundo, ¿cuál es la viabilidad política? Porque el problema de las reformas estatales es que no son viables políticamente por la resistencia de los actores, de los sindicatos, de los trabajadores, de los que tienen que pagar, de los que tienen que pagar impuestos, ¿no? Y es esa falta digamos, para pensar la reforma del Estado tenemos que pensar la reforma política, la viabilidad política de una reforma del Estado, ¿no? Y me parece que yo no tengo la respuesta, me parece que hoy estamos acá para intentar, o me gustaría a mí reflexionar sobre estas cuestiones. Y con esto me callo y si les parece le voy a dar la palabra a Martín Pastarita. Bueno, ¿qué tal? Gracias a los organizadores del
del programa y gracias especialmente a María Esperanza por la invitación a participar. Yo trabajo en la Oficina Anticorrupción y me parecía interesante plantear algunos ejes del trabajo que estamos desarrollando desde la oficina que se vinculan con el tema de las capacidades estatales y con el fortalecimiento del Estado. Desde diciembre de 2019, con el cambio de gobierno, en la oficina lo que estamos tratando de hacer es de cambiar un poco el eje en la estrategia anticorrupción. Si en años anteriores la estrategia había estado muy centrada en una estrategia punitiva de persecución y de investigación de delitos de corrupción que habían sido cometidos, ahora un poco el trabajo de la oficina está más bien en desarrollar políticas preventivas contra la corrupción. Y como parte de ese trabajo, estamos llevando adelante un proceso, nosotros le llamamos de construcción del concepto de corrupción. Es decir, qué es lo que se entiende por corrupción, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias y sobre todo cómo se la combate. Nos parece que hay o hubo desde años anteriores una visión un tanto hegemónica sobre este concepto de la corrupción que es necesario revisar. Y es un proceso más largo, pero yo acá me voy a centrar en dos aspectos que me parece que están muy vinculados con el tema de la jornada de hoy, que tiene que ver con las capacidades del Estado, con cómo pensamos el Estado y cómo lo podemos fortalecer. En ese sentido, uno de los ejes críticos que nosotros vemos es que la concepción más o menos hegemónica sobre la corrupción que se ha ido construyendo, nosotros creemos que desde la década de los 90 para acá, en la Argentina y en el mundo, uno de los primeros ejes críticos tiene que ver con que la corrupción siempre ha sido enfocada muy dentro del sector público, en el comportamiento de los funcionarios públicos, y se ha dejado de lado al sector privado, el rol que cumple el sector privado en los procesos de corrupción, en los actos de corrupción. Digo, el sector privado, el rol del sector privado en un doble sentido, ¿no? Como contraparte muchas veces de un acto de corrupción, pagando una coima a un funcionario público, pero también muchos ilícitos que se cometen dentro del sector privado, donde el Estado más bien aparece por omisión y no por acción activa, digamos, en la comisión de ese delito. Entonces, uno de los ejes que nos parece importante trabajar desde la oficina tiene que ver con incorporar, iluminar y tratar de desarrollar prácticas que prevengan los actos de corrupción dentro del sector privado. Incorporarlo como cuestión problemática a la cuestión de la corrupción que muchas veces no aparece asociado. Y el segundo elemento que nos parece importante de criticar, de pensar críticamente, de esta concepción que yo decía un tanto hegemónica sobre la corrupción, está vinculado con el anterior y tiene que ver con que se ha venido desarrollando una estrategia que supone que menos Estado es menos corrupción. Yo la escuchaba a María Esperanza en la intervención que hizo y de alguna manera quizás esta visión, digamos, de menos Estado, menos corrupción, hoy en día hay pocos actores que la levantan, digamos, que la pregonan como programa. Creo que en los años 90, por ejemplo, fue más fuerte el énfasis antiestatista. Digo, estoy pensando en las reformas de Estado, por ejemplo, encaradas por el menemismo. Muchas veces la corrupción fue utilizada como un elemento justificador de las reformas de Estado para encarar programas de privatizaciones, apertura, desregulación económica. Creo que hoy no es tan así, pero sigue habiendo un cierto sesgo antiestatista en los programas, en las estrategias anticorrupción que se trabajan acá en la Argentina y en otros países. Entonces también nosotros pensamos que este es un punto crítico a revisar, a pensar sobre cómo encarar programas de anticorrupción. Y retomando, digamos, uniendo estos dos puntos críticos, una de las cosas que estamos trabajando desde la Oficina Anticorrupción pasa por, digamos, proponer o pensar que la estrategia anticorrupción tiene que partir del fortalecimiento del Estado y de sus capacidades. Y un elemento que nos parece muy importante en ese marco, en ese objetivo, tiene que ver con
recuperar el concepto de autonomía estatal. La autonomía estatal pensada en el sentido de que el Estado, digamos, sea soberano, tenga independencia de criterio para, cuando toma las decisiones, procure buscar el interés general en el sentido de que no haya actores dominantes dentro del mundo económico, dentro del sector privado, actores sociales en general, que puedan torcer, digamos, la búsqueda con independencia del Estado en procura de conseguir el interés general. Nosotros lo que vemos es que, digamos, hay un problema, si se quiere, histórico para pensar el Estado y sus capacidades, que digamos, se ha ido conformando un nudo de articulación, un tipo de articulación entre el sector privado, sobre todo los actores económicos dominantes de peso en la economía, y el Estado y los funcionarios, que ha hecho que el Estado muchas veces pierda coherencia en su accionar, que el Estado no pueda pensar políticas que busquen, digamos, o que no estén tan influenciadas por intereses económicos dominantes dentro del sector privado. Entonces me parece que ese es un eje dentro de la Oficina Anticorrupción que estamos tratando de llevar adelante y que me parece que tiene que estar presente a la hora de pensar cómo fortalecemos al Estado. Digo, nosotros como autocrítica, si se quiere, lo que vemos es que muchos de los que defendemos el rol del Estado en la economía, el rol del Estado como agente de desarrollo, muchas veces hemos omitido pensar el tema de la corrupción ligada con el Estado. Me parece que hay que unir estos dos campos para pensar un Estado más fortalecido, un Estado que pueda actuar con coherencia, si lo que queremos es que el Estado, digamos, sea un agente clave en el desarrollo. Así que me parece que ese es el punto central, digamos, de mi intervención, que se ha incorporado el tema de la corrupción, pensar estrategias preventivas para batallar contra la corrupción desde el punto de vista del fortalecimiento del Estado, recuperando esta noción de autonomía estatal con respecto a los grandes intereses que operan en el sector privado y económico. María Esperanza, ahí no te escuchamos, me parece que estás muteada otra vez. Me quedo totalmente con esta idea de un paradigma de que repensar articulaciones de pensar centralmente el tema de la corrupción, ¿no? O sea, que no es que vos pensás al Estado y después decís, ups, bueno, y si tengo corrupción hago estas tres cosas, sino que tiene que ser uno de los elementos centrales de la teorización misma, digamos, de qué es un Estado y cómo debe ser un Estado. Agrego una idea que no se me pasó decirla. La estructura del Estado y sobre todo la estructura del empleo público en Argentina prácticamente no la tocó ninguno de los gobiernos después de los 90, ¿no? Y quiero dejar en claro que en los 12 años de gobierno kirchnerista que hubo una acción decidida en varias áreas, prácticamente no hubo cambios en la organización del empleo y de la burocracia estatal. O sea, sigue la cuestión sedimentaria, sigue el hecho de que tenés empleados de planta, planta permanente, que el Estado argentino, todas las oficinas tienen un 30-40% de monotributistas, que genera el problema de que hay gente que tiene conocimientos claves que en realidad son contratados mes a mes y que se van y que ese conocimiento no queda en ningún lado, ¿no? Digamos, no se acumula. Me parece, quería dejar bien en claro esto, que esta es una agenda, por este bloqueo que yo decía a nivel de los actores políticos, o sea, es como un punto que es muy difícil meterse, pero en definitiva se arrastra las mismas estructuras de reformas parciales que caen sedimentadas sobre reformas anteriores, generando un esquema de patchwork, ¿no? Y me parece que este tiene que ser el tema central para pensar una reforma del Estado. Anselmo, ¿querés darle voz? Anselmo Torres, vicerrector de la sede atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro, y justamente sus materias tienen que ver con teoría del Estado, políticas públicas.
Hola, sí, bueno, nada, algunas cuestiones muy genéricas, porque bueno, nada, no sabía primero de mi participación, pero bueno, por supuesto que cuando me invitó María Esperanza hoy, y yo acepté gustosamente esta posibilidad. Lo primero, digamos, respecto a alguna de las cuestiones genéricas que se dijo, un poco lo que dijo también María Esperanza acerca del Estado y la debilidad del debate sobre el Estado, sobre todo en la Argentina, más allá de que es muy frondoso la discusión en la Argentina acerca del sistema político. Creo que no es patrimonio solamente de la Argentina y que es un patrimonio un poco del resto del mundo, y el COVID no trajo nuevamente la discusión y la centralidad del debate sobre el Estado. Es decir, cada tanto, históricamente, la centralidad del Estado va modificando, digamos, en el debate político. En la ciencia política y en la ciencia del Estado, en los últimos años, efectivamente, digamos, ha tenido menos aparición el tema del Estado en sí mismo. Por eso me parece. También es cierto que discutir y debatir el Estado no es algo que le corresponda a una disciplina. Casi todas las disciplinas reclaman para sí el derecho de trabajar y opinar sobre el Estado, digamos, desde la sociología, desde el derecho, desde la filosofía, desde la ciencia política, desde la administración pública, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digamos, es un objeto de estudio reclamado por diferentes disciplinas que no muchas veces dialogan entre sí. Y eso hace todavía mucho más complejo un debate acerca del Estado. También no es menos cierto que el Estado en sí mismo no es un tema fácil de conceptualizar ni de tomarlo, digamos, ¿no? Es decir, expresa en el fondo el Estado las luchas sociales a lo largo de la historia, digamos, ¿no? Es decir, expresa las relaciones de fuerza y cómo están las relaciones de fuerza. Por lo tanto, transformar o modificar el Estado no es una cuestión sencilla, disociado de todo ese debate, de toda esa discusión. Yo no adhiero al hecho de que, por lo menos en términos conceptual, de que el Estado tiene autonomía. ¿Sí? Para mí el Estado tiene autonomía, en todo caso relativa, pero no tiene una autonomía plena precisamente porque expresa el debate, digamos, acerca de, o expresa las relaciones de fuerza de cada momento, y cuando uno quiere cortar el Estado se va a encontrar no solo las capas geológicas de las que hablaba Hola respecto del empleo público, es decir, que uno va a encontrar que desde el 76 al 83 la mayor parte del personal que ingresó tiene que ver con ideología cercana al proceso militar, desde el 83 al 89 con cercana al radicalismo y así sucesivamente. No solo en ese aspecto, sino que cuando uno corta transversalmente el Estado nos encontramos, digamos, con toda la historia de la sociedad y de la Argentina en particular. Por eso me parece que tomar el Estado no es sencillo. Respecto de, digamos, la necesidad, hay que diferenciar también lo que es reforma del Estado de lo que es reforma administrativa o reforma de la gestión pública. ¿Sí? Expresa, digamos, la relación Estado-sociedad. Digamos, de qué cosa se va a hacer cargo de la sociedad y de qué cosa se va a hacer cargo el Estado. En ese sentido, el debate, eso en términos funcional, ¿no? En términos funcional, ¿qué funciones se hace cargo el Estado? ¿Qué funciones se hace cargo la sociedad? Eso en sí mismo ya es un debate no fácil, no sencillo, ¿no? Es decir, y durante distintos momentos históricos, algunos, digamos, momentos históricos, el Estado se hace cargo casi, es omnipresente y se hace cargo casi de todo el orden de la vida social, y en otro caso se retira y deja que las fuerzas de la sociedad se haga cargo de un montón de funciones que antes le eran propias al Estado. Quizás en este momento el Estado ha recuperado o tiene que recuperar algunas funciones que había abandonado durante mucho tiempo y que hoy con el COVID nos pone nuevamente en centralidad, y es necesario empezar a tomar nuevas o cumplir nuevas funciones nuevamente del Estado. Después está la discusión acerca del excedente social. ¿Quién se apropia del excedente social? ¿Cuánto se apropia del Estado? ¿Cuánto a la sociedad? ¿Cómo se distribuye ese excedente social que toda la sociedad genera? Eso también tiene que ver con la reforma del Estado, porque va conformando la agenda de reforma del poder. Por supuesto que sin esas cuestiones nosotros no podemos hablar de reforma del Estado. Ahora, si nos metemos nosotros en las capacidades, cuando ya estamos hablando de las capacidades de cómo gestionar, de cómo llevar adelante las acciones del Estado, estamos metiendo más en la reforma de corte de gestión pública, de administración, y no tanto en la reforma del Estado. Discutir la reforma del Estado involucra a toda la disciplina, y no solamente a este panel o a este foro en particular, sino discutir sobre economía, discutir sobre, digamos, las funciones que se va a hacer cargo del Estado, las funciones que se va a hacer cargo de la sociedad, etcétera, etcétera. Digamos, cuánto de estatalidad va a haber en esta sociedad, cuánto no va a haber.
digamos, discutir respecto de la gestión pública. Yo ahí tengo una mirada, digamos, diferente a algunas cuestiones que muchas veces se ha discutido, sobre todo yo peronismo, digamos, soy peronista y adhiero al peronismo, y que muchas veces se ha discutido en términos de casi por el solo hecho de nombrarla, digamos, rechazo a todo lo que tenga que ver con la dimensión gerencial del Estado. Digamos, muchas veces se ha discutido esto y, digamos, y yo, sin embargo, adhiero a incorporar ciertas dimensiones gerenciales del Estado a la hora de la gestión pública. Por supuesto, atendiendo que la diferencia entre la gestión pública y la gestión privada no son iguales. Como dice Blanca Olía de Lima, tiene al menos diferencia en 3 aspectos fundamentales, en términos de los objetivos, en términos de los medios que utiliza y en términos de las condiciones de mercado. Digamos, no son lo mismo la administración pública que la administración privada o la gestión pública que la gestión privada. Por lo tanto, digamos, tenemos que tener en cuenta, o sea, la dimensión gerencial. Hay dos, mira, yo la verdad que como no tenía ordenado, digamos, qué iba a decir, a veces como que me cuesta ordenar las ideas muy de golpe porque son muchas cosas que uno quiere decir respecto a esto. La primera cuestión que se le critica al Estado es que, digamos, en su gestión, digamos, no hay penalización por ineficiencia. Que esto es una de las la crítica fuerte, permanente, que se hace alrededor del Estado. Es decir, que no hay, digamos, en el Estado se supone, para muchos críticos, que se puede ser ineficiente eternamente, pero que no hay ningún tipo de penalización. Y en esto, cuando me estoy refiriendo a la penalización en términos de una persona que hace una tarea, sino a la gestión misma del Estado. Que llevaron adelante eran introducir mecanismos de la actividad privada al ámbito del Estado, que fueron reformas que se llevaron en el mundo entero desde los 80 en adelante, quizás en la Argentina, que se fueron gestionando, incorporando principios, digamos, de la actividad privada, y la reforma gerencial estuvo teñida por esa lógica, ¿sí? Por la lógica de la incorporación de la competencia alrededor de las organizaciones, es decir, penalizar la ineficiencia. Sin embargo, digamos, hubo otras orientaciones de reformas que yo más cercano estoy, digamos, en términos de posición, que es la llevada adelante en su momento por Enrique Fernando Cardoso en Brasil, sobre todo en términos de reforma gerencial con una orientación política. Es decir, las reformas gerenciales, como dice Bresser Pereira, tienen orientaciones técnicas, orientaciones económicas y orientaciones políticas. Las orientaciones técnicas son más propensas y cercanas a la lógica del mercado, lo mismo que las orientaciones económicas. Básicamente allí es introducir la competencia al interior del Estado, mientras que las orientaciones más políticas lo que hacen es fortalecer la eficiencia del Estado, garantizando el sistema político y garantizando la democracia. Básicamente eso. Al Estado, como decía Klaus Hofe, le reclaman 3 cosas habitualmente. Le reclaman que es la legalidad, la legitimidad y la eficiencia. Muchas veces las 3 cosas lograrlas no es sencillo. A veces la eficiencia riñe contra la legalidad o contra la legitimidad, o a veces alguna legalidad riñe contra la eficiencia o riñe contra la legitimidad. Pero el Estado lo tiene que hacer las 3 a la vez. Por eso no es sencillo una reforma del Estado, por eso no es sencillo una reforma, digamos, de la gestión pública. Por lo tanto, me parece a mí que, digamos, yo no traje aquí como qué líneas o qué objetivos hay que, digamos, diseñar. Sí creo que hay que tener claro qué es la reforma del Estado, de qué cosas se va a hacer cargo el Estado y de qué cosas se va a hacer cargo la sociedad, que el Estado tiene que cobrarse en realidad en muchos de los aspectos que ahora había abandonado, ¿sí? Es decir, la crítica a la matriz estadocéntrica que tuvo durante mucho tiempo digamos, la característica del Estado en América Latina, pero también en Europa, fue fuerte en su momento y pasamos de una matriz estadocéntrica a una prácticamente ausencia del Estado en la mayor parte de las prestaciones de los servicios. Hoy tenemos que recuperar nuevamente la centralidad del Estado en muchos aspectos, en muchos servicios, decía algunos hoy, María Esperanza, respecto de la salud, respecto de la educación, etcétera, etcétera. Creo que tenemos que entonces discutir esa reforma del Estado, digamos, de cómo se va a distribuir el excedente económico que se genera en esta sociedad,
Por lo tanto, ahí estamos hablando de reformas fiscales, básicamente. Si no se hace esa reforma fiscal, tampoco vamos a poder después meternos al interior del Estado. Cuando nos metemos al interior del Estado, la capacidad del Estado tiene que ver con la dotación de recursos humanos, tiene que ver con la duración del Estado, con la cantidad de organismos que posee. Hay organismos que están duplicados, en algunos casos triplicados. A eso me refería con la penalización de ineficiencia. En el Estado muchas veces ocurre que hay un organismo que, como no cumple bien la función, en lugar de reformarlo, se crea otro al lado para que haga la misma función que ya tenía. A eso me refería en términos de que si eso pasase en una organización privada, cuando alguien no cumple, quiebra, desaparece. En la organización del Estado puede seguir estando, se crea otro para que haga las mismas funciones. Si no lo hace, se crea otro para que haga las mismas funciones y así sucesivamente. Entonces, a eso me refería hoy. Entonces, tiene que ver con la estructura del Estado, tiene que ver con la dotación de recursos humanos, tiene que ver con un montón de cuestiones cuando nos metemos al interior de la gestión. Y ahí tenemos que ser lo suficientemente abiertos como para debatir ampliamente qué tipo de reforma de gestión queremos llevar adelante. Yo creo que así es necesario meternos inclusive hasta en la micro de la gestión, dice Carlos Marx. Si no nos metemos en esas micros prácticas, no vamos a estar transformando mucho. Todos sabemos que en las políticas públicas hay una dimensión performativa en donde en el sistema político se debate sobre qué tipo de políticas queremos. Si queremos una política educativa de tal manera o de otra, etcétera, etcétera. Ahí participan actores colectivos, partidos políticos, sindicatos, sociales, movimientos sociales. Después hay una dimensión normativa de las políticas públicas, que es cuando la política formativa de la política, cuando la política pública se forma. Ahí aparecen los organismos burocráticos del Estado, los ministerios, la secretaría, las dimensiones legales. Y después está la dimensión productiva de las políticas públicas, que es cuando se produce efectivamente el servicio público. Si tomo la política educativa, es decir, cuando se discute la ley de educación federal, por ejemplo, cuando se debatió, ahí participan actores colectivos, partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales, CONSUDEC, todo lo que podamos nombrar en esa. La formativa es ministerio, secretaría, digamos, todo lo que tiene que ver con la gestión del Estado a un tramo superior. Y después la productiva, el que produce efectivamente el servicio educativo son los docentes en el aula. Muchas veces allí no se debate ni se discute. Se discute mucho a la hora de la performativa y a la hora de la formativa, pero muy poco a la hora de la productividad, de la producción del servicio público concreto. Digamos, se discute mucho lo que pasa dentro de un hospital, se discute, poco dentro lo que pasa dentro de un hospital, se discute poco lo que pasa dentro de un aula, se discute poco dentro de lo que pasa en cada uno de los servicios. Se discute mucho a la hora de definir grandes matrices de las políticas públicas. Me parece que la reforma debiera también apuntar a esos tres tramos, digamos, ¿no? Es decir, discutir efectivamente cómo se conforma una política pública, discutir cómo se la forma y discutir también cómo se la produce. En esos tres tramos me parece que es necesario debatirlo. Nada, tenía anotado acá rápidamente, aclaro que me enteré que podía participar hace 15 minutos, 20 minutos más o menos, pero bueno, tengo más cosas anotadas por allí, pero no, con esto me parece que ya alcanza, porque era 10 minutitos y no más que eso, y creo que me pasé inclusive. Volvés a estar muteada. Perdón, no lo voy a hacer más, me muteo para que no... Después del Estado y esta otra cosa tres niveles, en el nivel no entramos o queda como una cuestión secundaria, digamos, un after.
María Esperanza, nuevamente estás muteada, ahí está. No, evidentemente ¿Hay es un algún problema? problema Se está... que no me hubiera muteado. Bueno, no lo voy a usar. Sí, porque en el medio de tu oración se silenció, disculpa. Sí, no, no Sí, pasa esto se nada. escuchó cortado. Varios colegas, varios y varias colegas les daría la palabra de manera compulsiva, pero vamos a ver si participan de motu propio sin mi acción dictatorial. Juan, si querés participar. Hola, No te escuchamos, Juan. ¿cómo andas? Bien. Esteban. No, creo que es un problema de micrófono ¿Eh? porque estás desmuteado. Juan, te sugiero que pruebes quitando los auriculares. Y si no, lamentablemente reiniciando la computadora. No, lamentablemente no. Bueno, si quiere le doy la palabra a Tema. ¿quién está aquí que había presentado? Tío, Patricia, es una locura. Sí, es una locura. sí. A mí Hola, ¿qué tal? Bueno, a ver, ¿se escucha? Sí, Bien. Yo soy una simple ciudadana, yo no vengo del ámbito académico, soy trabajadora social, o sea, fui durante muchos años trabajadora social, terapeuta familiar, eh, y de ahí me pasé a yoga, otro ámbito totalmente, porque terminé totalmente quemada. Laburé muchos años en la trinchera, conozco del Estado, o sea, laburé en una institución estatal, y de la desconexión del Estado con lo que realmente le pasa a la gente. Y lo que a mí realmente me motiva, y siempre me motivó porque tengo una infinita fe en el potencial humano y en las capacidades que tenemos como seres humanos cuando realmente conectamos con lo mejor de nosotros, y dejamos de dividirnos por ideologías y por cuestiones que realmente no hacen al bien común. Lo que siempre me motivó fue cómo desarrollar ese potencial. Y después de muchos años alejada de la actividad pública, elaborando como profe de yoga, o sea, totalmente independiente y autónoma, vuelvo a meterme en ámbitos más sociales y más colectivos, justamente con herramientas que promueven un cambio de conciencia en el abordaje de las problemáticas, donde lo que se trata es justamente escucharnos entre todos, generar órganos de escucha. Yo los escucho a ustedes hablar todo el rato del repensar el Estado. Yo siento que todos somos el Estado, que todos somos parte de lo que nos está pasando y que si no nos empezamos a escuchar entre todos, entonces es imposible que tengamos abordajes integrales donde integremos todas las dimensiones de la realidad que transitamos, integrando a todos los actores y sectores y buscando herramientas para generar conciencia y para cambiar problemáticas que son recontraestructurales y que vienen hace muchísimos años recreándose y repitiéndose, y donde a mí me queda siempre uno de mis profesores de trabajo social decía, nuestro laburo es quedarnos sin laburo, donde ya no hagamos falta, porque todo funciona tan bien que no hace falta que estemos siempre rescatando a nadie. Entonces, donde generemos justamente estas redes de interdependencia y de colaboración, donde entre todos vayamos generando en función de las necesidades que van surgiendo el país o la sociedad que necesitamos para todos. Y una de las herramientas que yo encontré, que siento que es súper inclusiva y súper promotora de cambios, y estamos con otros promoviendo integrar estas herramientas en otros ámbitos, es la teoría. Yo puedo compartir pantalla, puedo mostrar una matriz que creo que nos va a servir a todos para comprender. ¿Se puede compartir? no lo sé.
¿Sí? ¿Puedo? A ver si Sí, sí, logro. podés. Yo les muestro un dibujito que para mí es simple. A ver si ¿se ve? ¿Lo están viendo? Sí, se ve. ¿Alguien escuchó hablar de la teoría U? ¿Alguno de ustedes conoce algo de la teoría U? ¿Nadie? Esta es una metodología que se viene utilizando hace más o menos unos 20 años en cualquier tipo de lugar, situación económica, social, cultural, etcétera, desde lo privado hasta lo más público, hasta lo más comunitario. Y lo que propone es justamente empezar a ampliar nuestra conciencia para intervenir de maneras cada vez más integrales, ¿sí? Donde, y yo lo que siento es que las nuevas capacidades estatales debieran promover esto, debieran promover ámbitos de escucha, de conversación, de organización y de coordinación que sean cada vez más ecosistémicas, más generativas, donde todos los actores estén integrados, donde realmente se opere en función de la necesidad real y no de una teoría que está totalmente desconectada de lo que la gente está viviendo. Y lo que la U hace es generar estos órganos colectivos de escucha, donde entre todos los actores que están atravesando una situación compleja, actores que vengan de cualquier sector, justamente cuanto más diverso mejor, se va generando la acción necesaria. Y esto es una forma de proceder, es una forma de operar. Entonces, capacitar a todos los ámbitos estatales en estas herramientas que promuevan la participación es maravilloso. Yo cuando me enteré de esto y me empecé a meter, había ministerios de Holanda, ministerios de Escocia, que ya la estaban aplicando como generadora de política pública. Y todo se hace participativamente y todo se hace colaborativamente, integrando a todos los actores que están atravesando problemáticas de la que se te ocurra. O sea, el tema, no importa el tema, importa integrar todas las miradas y todos los actores para ir atravesando con esa herramienta. Lo que se atraviesa es un viaje de conciencia, donde vamos suspendiendo el modo habitual de actuar y vamos empezando a darnos cuenta de cómo el sistema necesita verse y transformarse a sí mismo. Y todos somos parte de ese sistema. Entonces, empezar con esa mirada inclusiva, a ver dónde cada uno de nosotros, sin darse cuenta, es parte del problema y donde cada uno de nosotros puede empezar a darse cuenta de lo que puede transformar. Es una metodología que se utiliza para abordar cualquier problemática y lo que hace es que cada actor que esté participando se dé cuenta de cómo puede ver desde diferentes perspectivas la misma situación y qué necesita modificar para colaborar mejor con otros. Entonces es una forma de operar que deja capacidad instalada, que promueve la interacción y la sana interdependencia entre todos, y donde justamente el foco de la atención está puesto en el potencial que está latente, no en el síntoma donde ya está todo reventado y necesitas muchísimo recurso para volver o sea, para mejorar una situación, sino justamente en promover el potencial que está latente, que está en todos, en cualquier ámbito. Hay muchísima gente que sabe un montón de cosas. Y con la gente que ya hoy tenés, donde ya hoy está ocurriendo la problemática, ¿qué podés ir modificando, implementando esta metodología? Así que yo lo que les aporto es esto, es empezar a abordar las problemáticas de siempre con metodologías que amplíen la conciencia, que amplíen la escucha, que permitan que las soluciones que ya están en todos nosotros, porque el potencial lo tenemos, somos todos mucha polenta. Mi tema cuando yo era trabajadora social era la falta de escucha. La gente sabía perfectamente lo que necesitaba. Nadie los estaba escuchando. Estábamos todos tratando de resolver situaciones que la gente ya sabía cómo resolver. Entonces, si nosotros propiciamos esa escucha colectiva y realmente nos ponemos al servicio de las necesidades reales de la gente y no de lo que nosotros creemos que la gente necesita, me parece que se puede generar un cambio súper interesante y súper orgánico y sostenible en el tiempo, porque
porque justamente involucras a las personas que están atravesando la situación. Así que mi humilde propuesta es empezar a introducir este tipo de herramientas en cualquier gestión estatal, porque el Estado tiene muchísimos recursos y como dijo recién Anselmo, se usa muy, muy mal. Se sigue gastando guita en cosas que no se sabe si sirven, y realmente el cambio en la sociedad no se ve. De hecho, lo estamos viendo. O sea, cada vez hay más pobreza en la Argentina, cada vez estamos peor como sociedad y el Estado pareciera estar muy desvinculado y no enterándose de lo que nos está pasando. Entonces, lograr esa integración implica utilizar herramientas que justamente generen órganos de escucha donde se pueda colaborar y coordinar. Y esta metodología, yo les pido que la integren y yo estoy redispuesta a colaborar en esto porque siento que es algo que es súper potenciador y lo he visto en un montón de situaciones donde yo he intervenido, pero siempre son muy micro y son muy chiquititas. Así que yo les propongo, métanse a investigar de la teoría U, averigüen, hay muchísimas cosas dando vuelta con esto, pero no sé hasta qué punto esto se conoce en los ámbitos que toman las decisiones y que tienen mucho poder justamente porque toman las decisiones. Gracias, Patricia, muy interesante. La metodología, ¿no? Que no tiene que ver con nosotros no necesitamos inventar de cero, sino generar procesos justamente en donde podamos los saberes y las capacidades que ya tenemos, que no son pocas. Y ahora, a ver si le paso la palabra a Juan Negri. Hola, ¿se me escucha esta vez? Sí. Perfecto, bueno, la segunda es la vencida. Gracias, María Esperanza. Bueno, mi nombre es Juan Negri, yo soy politólogo y soy docente de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín. Y bueno, agradezco la oportunidad de que pensemos estas cuestiones. Yo voy a tratar de ser muy breve, tratar de plantear algunos interrogantes que me parece que es importante que podamos discutir en este foro. Esperanza me había preguntado, bueno, ¿cuál creía yo, si cuando conversábamos sobre la reunión de hoy, la relación entre Estado y sociedad civil para mejorar las capacidades estatales? Y me parece una manera muy interesante de plantearlo porque en general esta literatura, toda la discusión mundial, etcétera, sobre capacidades estatales en general, transcurre a un altísimo nivel de abstracción, ¿no? Y en general hay como mucha reflexión en torno a la capacidad del Estado de desplegar su poder infraestructural muy en la coyuntura de la formación del Estado, ¿no? A lo OSLAC, digamos, 82, y creo que hay una reflexión sobre lo que implica hoy en día en una sociedad democrática como la nuestra, donde el problema no es un problema en el fondo de consolidación del Estado formativo, sino, bueno, un país como el nuestro de desarrollo medio que necesita mejorar la capacidad del Estado para hacer cosas. En ese sentido estoy súper de acuerdo con la idea de que romper con ciertos paradigmas anteriores. Creo que el mejor Estado o capacidades estatales no es un Estado mínimo, eso es confundir objetivos con capacidad, precisamente. Y estoy también de acuerdo con algo que dijo Anselmo Torres hace un rato, que él puso un signo de interrogación en relación con esta idea de autonomía, ¿no? El Estado no tiene vida propia más allá de los elencos gubernamentales que lo componen. Entonces, en este sentido, yo sería cuidadoso en el momento de como reforzar esta idea tan beberiana de la autonomía estatal. Es decir, creo que hay que ser más conscientes de que el Estado es una arena política y necesariamente entonces el Estado ponen. Si yo tuviera que pensar, ¿qué debería yo pensar sobre la sociedad civil, ¿no? Sobre el rol de la sociedad civil a la hora de pensar en las capacidades tales? Creo que hay que reforzar la idea de que las capacidades son un bien colectivo y en ese sentido me parece que hay que esforzarse mucho en trabajar en compartir consensos. Es decir, me da la impresión a mí que en este momento en Argentina no hay un consenso sobre la importancia de esta idea de que es un bien colectivo. Es decir, hay miradas muy negativas sobre el rol del Estado que conviven con otras.
Y me parece que este es un punto central. Si yo tuviese que pensar, necesito bajar un poco a tierra, es decir, tenemos que trabajar en esto. Tenemos que trabajar en darnos cuenta de que es necesaria un fortalecimiento del Estado. El Estado está asociado a un montón de palabras peyorativas para un montón de gente, y esto es un trabajo en el que, insisto, perdón, tenemos que trabajar. En algún sentido, digamos, la capacidad estatal hace referencia a la capacidad del Estado de lograr penetrar a su sociedad, de este modo, disciplinar, pero disciplinar suena como muy coactivo, no disciplinar en el sentido más coactivo del término, pero sí ser capaz de ser interlocutor válido para alcanzar esta distribución de bienes públicos. Y a mí me parece que en este momento el debate público en Argentina y las concepciones sobre el Estado en Argentina no favorecen en este sentido. Y un segundo punto, obviamente, asociado a eso, creo que tiene que ver con qué sociedad civil necesita un Estado con mejores capacidades. Tomo algo que dijo Anselmo Torres hace un ratito, ¿no? Es decir, hay una mirada a veces en la que no se penaliza la gestión. Me parece interesante y en ese sentido yo propongo, digo, sugiero, tal vez el Estado necesitemos generar más interlocutores, más institucionalizar más conexiones con la sociedad civil, que en parte creo que ayudaría a esta de compartir consensos para que el Estado, digamos, se esfuerce también en mejorar esta idea de lo que está proveyendo en el fondo son bienes públicos. Es decir, trabajar con cierta interlocución con la sociedad civil, trabajar con conexiones institucionalizadas, con actores para lograr objetivos. Es decir, los actores sociales y políticos que intervienen en todo esto me parece que son conocidos por todos. Y también creo que tenemos que trabajar en que la sociedad exija esto. Es decir, necesitamos trabajar en que la sociedad exija un mejor Estado. Que pida inversión en estos temas. Y ahí digo, a riesgo de sonar algo repetitivo, digo, me parece que cuando pensamos en qué es lo que el Estado debe hacer, ¿no? Es decir, es difícil no caer necesitamos invertir en capacidades administrativas, que finalmente termina siendo la pata en general mucho más empírica de todos estos trabajos, pero es la idea de la burocracia beberiana, a riesgo de sonar excesivamente un lugar común. En ese sentido, hay un autor que me gusta citar, Guy Peters, siempre dice, bueno, los estados deberían esforzarse en generar burocracias beberianas antes que New Public Management. Es decir, todo lo que atravesó el consenso sobre lo que debía ser el Estado, evaluación por resultados, ese tipo de cosas, en general es poner, que eso venga primero, en general es poner el caballo adelante del carro. Es decir, primero fortalecer nuestras capacidades administrativas. Y ahí necesitamos un cambio de paradigma en el sentido de lo que significa ser un burócrata. Es decir, necesitamos dejar de pensar, pero el Estado tiene una responsabilidad ahí, ¿no? Es decir, dejar de pensar en el burócrata como tomando algo de Anselmo Torres, algo como, bueno, no le importa la efectividad o la eficacia o el desempeño de su gestión. Es decir, hay que realmente invertir en capacidades administrativas. Las reformas, Oxlack ha escrito mucho sobre esto, digo, las reformas administrativas en Argentina son un cementerio de capas geológicas de proyectos que van quedando truncos, administradores gubernamentales, el SINAPA, bueno, ustedes posiblemente ya conozcan esta historia, pero hay que volver a intentarlo, digo, realmente hay que volver a intentarlo, insisto, buscando consenso sobre qué tipo de Estado necesitamos. Cierro con una cosa, es decir, para no extenderme demasiado y dejar lugar para el debate. También creo que tenemos que alejarnos de la idea de que mayor capacidad es mayor gasto. El gasto no es necesariamente mayor capacidad. Y esto es importante, digo, porque hay un discurso que creo que atravesó buena parte de la primera década del siglo XXI en la vuelta del Estado como sinónimo de más gasto. Y yo digo, sería cuidadoso con eso, pero sí me parece importante pensar que la construcción de capacidades estatales es una política pública y como tal, también depende mucho de cierta idea de financiamiento, es decir, las políticas públicas financiadas o de estados más prósperos suelen estar mejores, digamos, en el sentido de que sí, porque como condición necesaria, pero no suficiente, hay dinero ahí, digo. Entonces tenemos que pensar bien cuál va a ser la estrategia para lograr hacer viable esta reforma en el sentido de, bueno, en un país que está viendo dificultades económicas tan grandes, cuál va a ser el tipo de inversión pública que necesitamos para esto. Así, yo sí creo que hay un tema que tenemos que prestar atención
en este sentido. Yo cierro acá, digo, son ideas muy generales. Yo obviamente voy a mandar mi propuesta al foro, por supuesto, pero me encantaría que siguiéramos discutiendo estas cosas. Gracias, María Esperanza, por el lugar. Gracias, Juan. La verdad que me en prácticamente, digamos, en todas las ideas, pero me gustó mucho esto de que necesitamos fortalecer la dimensión weberiana del Estado, ¿no? Por eso yo la verdad es que antes que pensar en las reformas del tipo del New Public Management y desarrollar qué es ser un burócrata. Y también, obviamente, me parece central esta idea de que no, lo que yo digo que tenemos que aceptar la idea de que el Estado es en sí un bien colectivo, es decir, las capacidades estatales son en sí un bien colectivo, no es una idea que tenga conciencia, yo tengo, o sea, lo tendría que haber dicho, no es una idea que tenga consenso social, pero creo que la manera de construir ese consenso es decir esto, ¿no? No decir, bueno, el Estado digamos, es eficaz en términos de indicadores, que también es cierto, digamos, no es que yo no crea en esto, yo vuelvo a repetir, es lo que yo enseño y es lo que yo hago, ¿sí? Pero acá hay una cuestión ontológica, si se quiere, de base, que es que hay funciones que no las puede hacer nadie más que el Estado, ¿no? Hay bienes comunes que no los puede y no los debe ofrecer nadie más que el Estado. Después, obviamente, se tiene que más legítimas, etcétera. Pero me parece que hay que recuperar este claim más ontológico acerca del Estado. Con esto cerramos digamos, los oradores que estaban anotados, por decirlo así. Yo me gustaría dar paso a una discusión más general, pero Martín hasta ahorita me pidió un minuto como para hacer un comentario específico sobre el tema de la autonomía del Estado, ya que los dos oradores que lo siguieron hablaron de esto, así que me parece interesante. Gracias, Mec. Sí, nada más una aclaración, digamos, yo cuando hablaba del concepto de autonomía, o sea, coincido tanto con Juan como con Anselmo, digamos, del peligro de recurrir a este concepto de autonomía genéricamente, ¿no? Yo un poco lo que decía al principio es que nosotros estamos tratando de hacer un proceso de reelaboración conceptual del fenómeno de la corrupción. En ese sentido, nos parece importante pensar como nudo problemático la relación del Estado con determinados actores que ha llevado, digamos, a lo largo de los años, muchas veces a que haya una especie de captura institucional, captura de la decisión pública por parte de sectores de la economía que tienen mucho peso y que pueden torcer, digamos, o pueden ejercer una influencia indebida, ilegítima, ilegal sobre el Estado. Y que eso nos parece un nudo problemático. En el plano teórico, digamos, uno podría decir, bueno, autonomía en el sentido más weberiano, digamos, de un funcionario aislado totalmente, no creemos que sea por ahí el camino. Ahora, una autonomía enraizada donde haya vínculos fluidos, digamos, entre el funcionario y el sector privado, bueno, esas cosas, o un Estado que más bien discipline a los actores sociales, económicos. Digo, me parece que en el plano teórico, si se quiere, ahí hay una discusión para hacer. En un plano más concreto, nosotros como Oficina Anticorrupción tenemos problemas muy concretos. Por ejemplo, los conflictos de intereses, por ejemplo, esta idea de la puerta giratoria, que es un problema en el Estado y que la oficina, digamos, tiene capacidad, jurisdicción, atribuciones para tratar, digamos, estos problemas y diseñar políticas para, en esta lógica de desarrollar elementos que tienen que ver más bien con la prevención de los hechos de corrupción, nos parece que es importante tratar. Y otros problemas que quizás la Oficina Anticorrupción no trató en el pasado, pero me parece que es importante incorporar, por ejemplo, el financiamiento de los partidos políticos por parte de empresas, de grupos empresarios, que también hacen en última instancia, la capacidad del Estado. Digo, en esta lógica de pensar
el fortalecimiento del Estado para prevenir la corrupción, en esta lógica de pensar el concepto de autonomía, digo, no para recuperarlo en el sentido weberiano, por ejemplo, en un Estado aislado, sí para problematizarlo, me parece que se abre un foco que es más amplio de pensar solamente al Estado dentro del Estado, sino pensar al Estado en su relación con la sociedad civil y con determinados actores que tienen quizás más peso para imponer sus decisiones, sus puntos de vista, sus intereses en la implementación de políticas públicas. Hacia ahí me refería, pero digo, en realidad coincido con lo que plantean Juan y Anselmo, pero es en este sentido, más que nada, digamos, nosotros decimos, bueno, hay que darse la discusión sobre el tema de la autonomía. Todos estos problemas de los conflictos de intereses, la puerta giratoria, es un problema, digamos, que lo vimos muy recientemente, pero que viene desde antes, digamos, no se inventó en el 2015, digamos, no apareció en el 2015, sino que venía de antes, y creo que ahí hay un nuevo problemático, digamos, a tratar. Eso nada más. Bueno, abro el foro. Como dije recién, veo a amigos, amigas y colegas absolutamente expertos y valiosos y valiosas que están escuchando y como les dije recién, esto es muy informal, o sea, y participar nomás. Pueden levantar la manito como para ordenar y y darles la palabra como para tener una manito en participantes que la pueden levantar como para ir visualizando quienes quieren hablar. Acá abajo a la derecha está donde dice participantes. Sí, se abren ahí, cada uno va a tener una manito que pueda levantar. Si no, pueden pedir, si les resulta más fácil, pueden pedir la palabra por el chat. O pedir la palabra por el chat, sí. A mí me sirvieron mucho las discusiones que tuvimos. Me parece que hay varias puntas para pensar, ¿no? También yo diría una cosa, que también para decirlo provocativamente o en función de cambiar ciertos consensos, ¿no? Yo creo que la Argentina necesita un Estado más grande. Creo que esa es otra cosa que hay que decir. O sea, la Argentina tiene un problema de que tiene capacidades estatales que son débiles en muchos ámbitos, en otros no son tan débiles. Lo primero que habría que hacer es hacer un mapeo, me parece a mí, de dónde están las áreas de fortaleza y debilidad relativas. Pero me parece que también hay una cuestión que es que hay que decir que es que el Estado argentino es chico. O sea, se necesita más Estado en ciertas áreas. Digo, yo tengo ganas de salir a decir esto, ¿no? Que necesitamos más médicos, necesitamos más maestros, necesitamos reformar la escuela de tal manera la jornada escolar debería ser de jornada extendida, pero esto requiere obviamente tener un mayor plantel docente. Me parece que también estamos como circulando alrededor de cosas que no nos atrevemos a decir porque consideramos que, digamos, no están en los consensos actuales o pueden llegar a ser más recibidas. Pero como decía Juan, me parece que son discusiones que hay que empezar a dar, ¿no? O sea, es cierto que necesitamos un mejor Estado, pero también es cierto que necesitamos un Estado en ciertas áreas más grande. O sea, nosotros los que vivimos en las provincias sabemos que el Estado, hay lugares en nuestras localidades en que es casi una ausencia, y necesitamos más Estado, necesitamos que haya presencia. También es cierto, necesitamos relocalizar territorialmente las burocracias estatales, pero eso no va a alcanzar, ¿no? Necesitamos más Estado en ciertas áreas. Esto requiere repensar el financiamiento también, y acá es donde se nos queman los papeles, ¿no? Es decir, pensar cuáles son los recursos con los cuales vamos a sustentar
esta reforma y esta expansión y este mejoramiento del Estado. Ahí María Esperanza, veo a Anselmo Torres levantando la mano. Sí, nada, nuevamente agradecer la participación, la posibilidad de participar del foro, digamos, y decir simplemente 2, 3 cositas más que en función de lo que también se venía diciendo, y nada, y después tengo para poder seguir, digamos, por eso pedía la palabra. No, respecto de lo último que dijo María Esperanza, me parece central. El Estado supone esto precisamente, es decir, tenemos una centralizada, digamos, pero no solamente centralizada en términos de cómo son los procesos decisionales, sino también centralizada en cuanto y a veces, digamos, necesaria una reforma del Estado también, digamos, para federalizar un poco más el Estado nacional y no tener una centralidad solamente en ciertos lugares. Y es probable que en esa discusión sobre la estructura del Estado, digamos, nos encontremos que en algún lugar falta Estado y en otro lugar a lo mejor no falta tanto el Estado con la presencia. Es decir, está claro que, digamos, y en algunos lugares ya más territorializados, inclusive también es necesario debatir que la presencia del Estado no es el rostro que el Estado debiera estar. Hay lugares y barrios en donde la única presencia del Estado las 24 horas es el sector seguridad. Y el resto estaba ausente y no es quizás el rostro del Estado que debiera estar en esos lugares, digamos, solamente. Entonces, me parece que rediscutir las estructuras del Estado supone esto. Y rediscutir la gestión del Estado también, digamos, ¿no? Es decir, yo comparto un poco lo que decía Juan recién también respecto de, digamos, la cuestión weberiana del Estado. Es decir, está claro que en los debates que se hicieron durante muchos años, sobre todo en los 90, alrededor de si la burocracia era responsable de todos los males, y algunos solían decir, bueno, la burocracia no es el responsable porque nunca se lo instrumentó plenamente, nunca hubo una burocracia de mérito propiamente dicha, tal cual lo pensaba Weber, etcétera, etcétera, y que lo que se implementaron más bien eran buropatología, digamos, o sea, una forma, digamos, deformada de lo que sería la burocracia, y hay que recuperar, digamos, pero uno se tiene que plantear que la forma de gestión sea, por supuesto que la patrimonialista descartada, digamos, pero sea burocrática o reforma gerencial, digo, y me cuesta a mí también decirlo, porque no adhiero precisamente a esa mirada gerencial de los 90 o de la mirada gerencial del neoliberalismo, y a veces uno lo confunde cuando discute este tipo de cuestiones, pero también creo que tenemos que darnos a la discusión acerca de si la burocracia resuelve los problemas que hoy la sociedad tiene. La forma de gestión burocrática resuelve los problemas. Si tenemos claramente un incremento de la complejidad social que ya venía siendo antes del COVID. No es necesariamente la complejidad arranca con el COVID. Venía ya generando. No voy a meterme en las cuestiones más filosóficas acerca de si estamos en un panóptico digital o no. No me voy a meter en eso, pero está claro, por lo menos en términos genéricos, de que la sociedad incrementó fenomenalmente su complejidad social. Está claro también que hubo un incremento de demanda más particularizada, es decir, las demandas más fragmentadas, la demanda hecha a veces por minorías, pueden ser minorías étnicas, minorías sexuales, que ya no reclaman una respuesta genérica de normas generales, como suele hacer a veces la actuación burocrática del Estado, sino que reclaman que lo atiendan en forma particularizada, segmentada, fragmentada, separada, diferente, digamos, ¿no? Es decir, esto cada vez más, hay también un incremento, nos guste o no nos guste, digamos, de las demandas o de las libertades individuales, que también exige una dinámica de actuación más rápida y más flexible del Estado. Pues la burocracia resuelve esos problemas. No tenemos que pensar en forma de gestión estatal que trascienda también lo burocrático, llamémoslo o no gerencial. Pongámoslo otro nombre, pongámoslo Administración Pública Latinoamericana y démonos a la discusión de una nueva forma de gestión propia. Digo, pero tenemos que entrar a pensar, porque también la burocracia weberiana, digamos, también tiene todo un tamiz eurocéntrico también, digamos, ¿no? Es decir, tampoco podemos casarnos solamente con esas ideas de formas de gestión estatal que ha habido. ¿Que ha sido eficiente en un determinado momento histórico? Sí. ¿Sí? Pero bueno, hay que repensarlo, digamos, cuando hay que pensar que el Estado también refleja el patriarcado, que refleja los dictámenes judiciales, inclusive de Trelew que está cerca, porque yo estoy viviendo en Viedma, digamos, ¿no? Es decir, demuestran las huellas
digamos, de las luchas sociales en el Estado y quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Pensar que hubo desahogo sexual, como dijo un juez, sacaron en manada a una chica, refleja el patriarcado dentro del Estado y tenemos que repensar, y eso también tienen forma de gestión genérico, normativa para todos iguales, no hay que diferenciar a nada. Digamos, yo creo que en momentos, si estamos en un foro para debatir ideas nuevas para 20, 30 años, repensar precisamente esto, me parece que es un gran desafío y por eso celebro que estos debates y estos foros se puedan generar, digamos, independientemente, digamos, yo aprendo digamos, y estos debates, digamos, si uno tiene que modificar su manera de ver las cosas, lo modifica, si hay un consenso y hay una discusión que vale la pena para que uno pueda modificarlo, me parece que realmente estos debates sirven y hay que, digamos, salirse un poco del temor a, digamos, a dejar de ser políticamente correcto cuando lo que se nos está diciendo es debatamos abiertamente, agenda abierta, digamos, pongamos todo sobre la mesa y después construyamos el consenso que es mejor para la Argentina de acá a 20 años. Eso, y disculpen porque tengo una reunión y no sabía de la reunión de hoy y lo tengo que dejar. Así que muchas gracias por la participación a todos y en especial a María Esperanza, que fue la que me llamó hoy. Saludos, Anselmo, hasta luego. Hasta Gracias. luego. Bueno, ¿hay algún o alguna interesada en hablar, participar? Como recién puso, no sé, viendo, puso Alejandra, a los que les interese recibir los documentos en donde vamos a sintetizar este foro y los documentos que se van a producir en el futuro, nos pueden dejar la dirección de mail y nos vamos a enviar. No sé, Alejandra, Federico, cómo seguimos. Dependemos Una cosa de... que Sí. nada, Quien un quiera hablar, comentario. si vos querés asignar, hacer hablar a alguien. Lo que pasa es que no sé, me siento un poco, no sé en qué está la gente que está acá presente. Sí voy a decir, veo acá los nombres. Por eso sí quiero hablar, por ejemplo, una cosa que que hay que repensar también, ¿no? La epidemia de COVID obviamente puso en crisis y nos obligó. En esto, la idea de la década del 50 y la década del 60 de planificación centralizada, reinventándola, por supuesto. Acá Inés Córdoba, ahora te doy la palabra, pero también muchos de los procesos sociales de creación de capacidades tienen que ver con respecto a esa crisis, ¿no? Y esas respuestas a crisis no son planificadas, por decirlo de esta manera. La crisis del COVID puso en tensión o hizo entrar en crisis muchos mecanismos que nosotros teníamos para funcionar. Y un montón Ahora, también generó aprendizajes y oportunidades. Este foro yo lo estoy coordinando desde la provincia de Neuquén. Anselmo Torres está en Viedma, hay un montón de gente que está en Capital Federal, Inés está en Córdoba. Para todos nosotros los que vivimos en provincia nos hubiera sido muchísimo más difícil asistir a una cosa así en la época pre-COVID. O sea, probablemente yo hubiera viajado, pero eso a mí me hubiera, digamos, un viaje a Buenos Aires en general implica 2 días, uno tiene que, entonces hay un montón de invitaciones que uno rechaza porque es bloquear 2 días de la agenda, ¿no? Me parece que es necesario también, o me dejo la pregunta para pensar de acá en adelante en cómo podemos, que también lo mencionó Anselmo de alguna manera, cómo podemos ingresar en nuestra construcción de escenarios prospectivos a futuro la necesidad
digamos, la necesaria capacidad de dar respuesta o de generar flexibilidades frente a crisis, ¿no? Pero también fijémonos como en momentos de crisis a lo que echamos mano son a las capacidades que ya tenemos. Esto yo quiero, digamos, para responder a las crisis reutilizamos capacidades que ya tenemos, es decir, reutilizamos las universidades nacionales públicas. ¿Por qué está este foro haciéndose en el contexto de las universidades nacionales? Porque están ahí, porque fueron creadas hace 100 o 50 o 60 años, porque hay un capital acumulado. ¿Por qué utilizamos el Malbrán? Porque está ahí, ¿no? Entonces, es necesario entender, creo yo, que las capacidades estatales tienen más usos de los que se piensan cuando se las pone en función, ¿no? Le doy la palabra a Inés. Hola, bueno, mi nombre es Inés Córdoba, soy estudiante de Ciencia Política, ya a pocas materias de recibirme. Y nada, tenía una duda sobre lo que planteaba Juan, que había dicho que no era necesario aumentar el gasto público para aumentar, digamos, la presencia del Estado. Y como que me cuesta como pensarlo sin relacionarlo con el gasto público, y quería saber si podía como explayarse un poco más. Hola, ¿me escuchás? Sí. ¿Se me escucha? Sí, Juan. ¿Qué tal? Gracias por la mención. No, yo lo que dije, tal vez sonó contradictorio en algún momento. Yo lo que digo es capacidades y financiamiento. O sea, capacidades no es voluntad política, en el sentido de que hay veces que los estados pueden decidir no hacer algo. Es decir, muchas veces en la literatura sobre esto, no quiero ser tan académico, digo, pero por ejemplo, no sé, Evans, toda esa gente que asociaba capacidades al desarrollo industrial. Bueno, un Estado puede no querer hacer desarrollo industrial. Por ejemplo, Chile, no porque no pueda, sino porque no quiera. Entonces, en primer lugar, digo, no asociar capacidades a financiamiento. Y lo que yo dije es, en la primera década del siglo XXI, asoció mucho la idea de la vuelta del Estado, con cierta idea de que el Estado vuelve a hacer algunas cosas, y cierta idea también, me parece a mí, digo, pero lo podemos discutir, asociado al gasto, como que, bueno, gastó más. Pero que el Estado gaste más no quiere decir que el Estado tenga, digamos, el brazo del Estado sea más fuerte. Y en general creo que en América Latina muchas veces confundimos eso. Entonces, volviendo a la academia, digamos, las famosas zonas marrones de O'Donnell, a veces tenemos más Estado, digo, pero en algún sentido creo que se asoció la idea de que se estaba gastando más, se estaba confundiendo gasto como voluntad, digamos, porque había estados que querían hacer más cosas, como que el Estado lo estaba haciendo bien. Y yo digo, ahí ojo, porque no me parece lo mismo. Entonces, aumentar el gasto son dimensiones ortogonales con capacidades. E insisto, puedes tener un Estado muy bueno, en el sentido de capaz, que hace pocas cosas. Pero, insisto, tal vez porque no quiere hacerlas. Pero sí también dije en un momento que la capacidad estatal es también es una política pública. Y con o sea, hay una paradoja, ¿no? Porque es como como una especie de endogeneidad constante, como una especie de huevo y la gallina, que es, bueno, necesitas un Estado para llevar buenas políticas públicas, pero a su vez la construcción del Estado es una política pública. Entonces digo, ahí también hay un tema de, como toda política pública, no es lo único que importa, pero está condicionado por cuánta plata tenés para hacer esa política pública. Y eso me parece que es un tema que es relevante en el contexto de la situación que está viendo Argentina en este momento, en términos de situación delicada. No sé si eso clarifica, yo te dejo, digo, si querés que lo sigamos discutiendo, digamos, te dejo mi mail, digo, pero no sé si eso clarifica tu pregunta. No quiero que estés de acuerdo con lo que digo, pero por lo menos se entiende lo que quise decir. Yo creo, si puedo agregar algo, creo que, perdón Inés, ahora... No, sí. Creo que hay un problema acá, ¿no? Conceptual, digamos, un nudo, no un problema, que es que un Estado gaste más, estoy totalmente de acuerdo, no quiere decir que tenga más capacidades. O sea, eso estamos todos de acuerdo.
Estado que haga las cosas que nosotros queremos que haga, sí es un Estado que va a salir más caro. O sea, necesitamos más recursos, me parece a mí. Y ahí está o sea, con lo que tenemos, pensar que está hacerlo de esta manera, necesariamente necesitamos también repensar a encerrona, ¿no? Que es que de dónde salen esos recursos, quiénes los pagan y cómo hacemos para que la sociedad acepte un grado mayor probablemente de tributación o al menos ciertos sectores. Y perdón, Inés, pero una cosita más. Hay un informe muy interesante del Banco Mundial del año 2016 que identifica perfectamente uno de los nudos problemáticos que impiden avanzar en esta construcción de mayores capacidades estatales, que es que en Latinoamérica las nuevas clases medias que se crearon en los primeros 15 años, con Martín lo hemos discutido un montón, pasar de la pobreza a la clase media implica se busca no tener que utilizar servicios estatales, ¿no? Es decir, el Estado tuvo mucha acción para que en Brasil, no sé, 50 millones de personas pasaran a la pobreza extrema. Ahora, el problema es que esas nuevas clases medias, lo que demandan una vez que llegan a la clase media es poder no depender del Estado. O sea, poder pasar a consumir educación privada, por ejemplo, poder pasar a consumir salud privada, y no parece aceptable entonces el pagar impuestos, sustentar un estado de bienestar más extenso. Y por eso volvemos siempre a lo mismo, que es cómo generar los escenarios de consenso y las articulaciones de coaliciones políticas que te permitan dar estas discusiones desde otro lugar. Me callé. Podría decirse entonces que es una condición necesaria el gasto público, pero no suficiente, ¿verdad? Yo preguntaba, pero no sabía bien a qué estaba direccionado, pero respondidísimo. Ese es un problema bastante básico, ¿no? O sea, es cierto lo que dice, ¿no? En muchos casos estamos gastando más en educación, como si Argentina, por ejemplo, hay sectores que desconozco completamente. En el sector salud, Argentina tiene un gasto por PBI y un gasto público en salud mucho más alto que otros países de su estado, digamos, de ingreso medio, y tiene peores indicadores de salud, porque el gasto argentino en salud es extremadamente ineficiente. O sea, si nos ponemos a analizar ya políticas concretas, ¿no? El caso el contexto del COVID más aún. ¿Por qué es ineficiente el gasto en salud en Argentina? Porque Argentina tiene 3 sistemas que se solapan como decía antes, y gastan, digamos, tenés el sistema público, gracias a Dios, tenés el sistema que se maneja por el mercado, el de las prepagas, y tenés el sistema corporatista, que es el de que los países o son socialdemócratas, o son corporatistas, o son liberales. Bueno, Argentina en salud es los 3, ¿no? Esto genera que se gasta más de lo que se necesita, porque vos en una ciudad tenés 3 resonadores, tenés 3 policlínicos, y por ejemplo, pero al mismo tiempo se gasta muy poco en salud básica, se gasta muy poco en atención primaria de la salud, ahora hemos visto, por ejemplo, ¿por qué el déficit de camas de intensiva en Argentina? Porque los actores privados en general no quieren tener camas básicas. O sea, si vos tenés un sanatorio privado y haces
5 reemplazos de rodilla en un día, facturás 5 reemplazos. Si tenés una cama de terapia ocupada, tenés esa cama de terapia, ¿no? Esto además tiene que ver con lo que decía Anselmo. En la micro, por ejemplo, es muy difícil conseguir médicos jóvenes que se especialicen en terapia intensiva. Entre otras cosas, porque terapia intensiva es solamente hospitalaria. Vos tenés que, el médico o médica que trabaja en terapia intensiva cobra un sueldo. O sea, así maneje 5 camas, 20 camas o 100 camas, cobra un sueldo. El médico que hace reemplazos de prótesis de cadera cobra, si hace 20 reemplazos cobra 20 y si hace 40 reemplazos cobra 40, cobra por práctica, ¿sí? No sé si se entiende lo que quiero decir. Entonces, en el sector salud en Argentina gastar más no tiene ningún tipo de relación con la calidad del gasto. Vos deberías gastar menos de lo que estás gastando, ¿no? Es perfectamente posible pensar reformas en las cuales, ¿por qué no se hacen estas reformas? Esto lo sabemos todos, o sea, cualquier persona que trabaja el tema de salud te sentás y te dice, sí, es así. ¿Por qué no se reforma el sector? ¿Por qué el último intento lo hizo el gobierno de Alfonsín? Lo intentó hacer en la década del 80 y no fue a ningún lado, porque tenés por los actores políticos, porque tenés los sindicatos que tienen las obras sociales, porque tenés los prestadores privados que tienen los sistemas privados de salud, porque es muy difícil pensar la viabilidad política de esa reforma, ¿no? Pero ahora estamos en un momento de crisis, ahora es el momento para avanzar con este tipo de reformas, o por lo menos para plantear abiertamente su necesidad, ¿no? Para decir, miren muchachos, esto no funciona. ¿Se entiende lo que quiero decir? Acá hay un núcleo de gestión pública o de políticas públicas que no funciona. No sé si tenemos más intervenciones, me parece que no, ¿no? Yo me voy muy contenta de la discusión, creo que salieron muy buenas puntas y creo que estamos centrados todos más o menos en los mismos ejes temáticos a discutir, más allá de qué definiciones conceptuales puede tener uno, o tal autor, creo que hay bastante consenso acerca de cuáles son los puntos problemáticos que tenemos que pensar para construir escenarios a futuro. Yo voy a seguir, yo les digo cómo estoy pensando seguir yo. Yo voy a seguir pensando estos temas. Es muy probable, en algunos casos, como les dije recién, Carlos Acuña dijo que me iba a mandar una propuesta. A mí me interesaría, como yo en general tampoco soy una digamos, no soy Carlos Acuña en esto, armar una pequeña agenda para hacer algunas entrevistas a expertos o expertas, ya más en profundidad hablando estas cuestiones. Entonces yo les dejo mi email, cualquiera de ustedes que tenga una propuesta o que simplemente quiera poner en contacto, que diga yo tengo tal idea o conozco tal experiencia que pueden servir, me manda un mail y coordinamos para seguir la conversación por otras vías, digamos. Yo no entiendo que la discusión se cerró en esta instancia, sino que voy a tomarme 2 semanas o 3 semanas para seguir recabando opiniones e informaciones y propuestas. Bárbaro, buenísimo. Es la idea y la idea es que lo vivamos así como proceso. Desde Argentina Futura lo vemos así como un proceso que va para bastante más hacia adelante. Y de acuerdo con María Esperanza en que fue muy interesante todos los intercambios y todas las dimensiones que se abordaron acerca de todo lo que implica pensar el estado de las capacidades estatales desde una cuestión más macro en esta relación con la sociedad hasta cuestiones muy micro de gestión y de cómo implementar, mejorar y asignar recursos. Así que creo que cubrieron un montón de temas y me quedo corta con lo que dije seguro,
Así que por parte de Argentina Futura, muy agradecidos con María Esperanza que haya tomado toda la posta de mover todo esto. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Un abrazo. Adiós. Gracias.